Buenas, buenas, buenas. Una semana más. Estamos juntos. Bienvenidos todos a la semana número 10, recta final para para llegar a estudiar la carta de Efesios. Recuerda, este trimestre estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios con consejos preciosísimos que nos han ayudado en nuestra vida, no solamente espiritual en la comunidad cristiana, sino en nuestro hogar, a mantener la unidad, a estar siempre juntos, a vernos como amados en el Señor. Para esta lección número 10, el título es Cónyuges juntos en la cruz. Qué maravilloso tema el que vamos a tener esta semana. Si tú estás teniendo problemas conyugales, yo te invito a que no te pierdas ningún estudio de esta semana. Si tú estás buscando una pareja, te invito a que no te pierdas ni un tema de esta semana. Y nuestra lección va a estar basada en Efesios 5, 25 al 27, que dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Y queridos, el gran tema de la carta a los Efesios es la unidad. Y esta semana el tema llega hasta nuestros hogares. Cada uno de nuestros hogares, Pablo quiere que tenga un nuevo integrante. ¿Y quién es ese nuevo integrante? Pues nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Pablo desea que el Espíritu Santo tenga el mejor lugar en nuestros hogares, para que sea un modelo de unidad. El mejor modelo de unidad que nosotros podemos tener es la divinidad, esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Cristo Jesús nos vino a enseñar acerca de lo maravilloso de esa unidad. Ese nuevo integrante de nuestros hogares, que es el Espíritu Santo, es el que va a dar a cada uno de los integrantes de nuestro hogar el poder para mantenernos unidos a través de la contemplación del modelo de unidad que se llama Cristo Jesús. Es maravilloso poder ver en la contemplación de Cristo cómo Él nos llama, y cómo Él quiere estar dentro de nuestras relaciones padre-hijo, relaciones cónyuge y esposa o esposa y su esposo. O sea, Él quiere estar en todas nuestras relaciones. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito del Señor para el que quiere estar en nuestras relaciones? Pues muy sencillo, para mantenernos unidos. Ese es el propósito de Dios. Bienvenido a la semana número 10, cónyuges juntos en la cruz. La primera parte de la lección lleva por título Consejos para esposas cristianas. Yo voy a compartir contigo lo que dice Eclesiastés 4:12. A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y también quiero compartir contigo lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que, cordón de 3 dobleces, no hay quien lo rompa. Y someterse unos a otros. Si yo no interfiero
en la relación de mi pareja, de mi esposo con Dios, ni él interfiere en mi relación con Dios, no hay problema. Podemos someternos los unos a los otros, porque es en el temor, en la obediencia de Dios que debemos de someternos. Someterse. ¿Qué es someterse? Es aceptar que somos personas individuales con nuestra propia manera de pensar. La parte importante en este texto de Efesios 5:21 es en el temor del Señor. No hay problema en someterse el uno al otro, pero siempre que sea en el temor del Señor. Cuando Pablo dice que las esposas deben someterse como al Señor o en el temor del Señor, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo, o quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión. Te lo dejo para que lo medites. También voy a compartir contigo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 18, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por favor, yo sé que hay muchísimas congregaciones que han cometido el error de hacer de menos a la mujer en una relación por ese versículo que dice que las esposas deben de someterse a su esposo. En el Señor, como conviene al Señor. Y yo encantada de someterme a mi esposo, o sea, de sujetarme a él en tanto nuestra relación, tanto la de él como la mía, sean una con el Señor. Y entonces hacemos ese cordón de 3 dobleces que no hay quien lo rompa. Nosotros debemos de recordar que todo sometimiento a nuestra pareja, el principio básico es en el Señor, en el temor del Señor, como conviene en el Señor. Si el marido es tosco, si es rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no digan nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido el verdadero significado del término este. Recordemos, esposas, debemos honrar a Cristo por sobre todo, incluyendo al esposo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La iglesia como esposa de Cristo. La primera parte. Esta va a estar dividida en 2. La cita de Ezequiel 16 está describiendo una situación del pueblo de Israel que vamos a aplicar a la iglesia. Y dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones y dile: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, dice el Señor, refiriéndose a Israel. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te lavé con agua, lavé
tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tecón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. O sea, la encuentra hecha un desastre, pero lo redime. La lava con agua. Y cuando ya está limpia, la viste, la calza, la pone preciosa. Esa es una analogía entre el pueblo de Israel y la iglesia. Cristo es el ejemplo de esposa y de esposo que todas quisiéramos tener. Él jamás nos abandonará. Él jamás nos va a ser infiel. Siempre está listo a suplir nuestras necesidades. Cada vez que Él te encuentre, si te encuentra lastimada, si te encuentra lastimado, te va a curar, te va a sanar. Él va a ungir con aceite tu herida para que sane. Cristo es el esposo divino que ama a la iglesia como esposa. Nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús, porque Él nos ama. Es lo más lindo para Él poder sanarnos, poder restaurarnos, pero necesitamos darle nosotros la oportunidad. Él no va a llegar a hacerlo abusivamente. Él baña a la novia, Él le pronuncia la palabra de la promesa y cada vez que a ella se le olvida, Él se la vuelve a recordar. Qué maravilloso esposo, ¿no? El amor de Cristo es inexplicable. El amor de Cristo cubre multitud de pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a responder a ese amor? La tercera parte de nuestra lección lleva por título La Iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. Voy a compartir contigo elementos de las bodas de la antigüedad. Por ejemplo, Segunda de Corintios 11, 1 al 4 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y ese era el celo de Dios. Ese era el celo por su pueblo. Porque cada vez que venía alguien a endulzarle el oído, ellos se iban con ese pueblo a adorar a sus dioses. Y como Él es un esposo celoso. Porque Él le da todo a su novia, a su esposa. Le da todo para que no vaya en pos de nadie. Pero ellos iban y seguían. Ahora yo me pregunto, ¿ha cambiado la situación para nosotros? ¿Por qué Pablo imagina a Jesús presentando a la novia como una virgen? La presentación de la novia venía antes de la boda. Porque recuerda, el novio llegaba en procesión a traer a la novia y luego se la llevaba a su casa para que se consumara el matrimonio.
Y cuando el matrimonio se consumaba, él sabía si la novia era virgen o no. Y él dice que nos quiere presentar como virgen. Jesús dice que nos quiere presentar como virgen. Los pasos de las ceremonias antiguas eran, primero era el compromiso. Ahora, Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia, comprometiéndose con nosotros. La ceremonia nupcial en sí era el tercer paso, porque el segundo era la preparación para la ceremonia nupcial. Y el último paso era la consumación del acto para presentar a la novia como virgen. Este último elemento se refiere a la gran celebración de bodas en su venida. Cuando Cristo venga, el esposo vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se la presentará a sí mismo. Puede que como pueblo de Dios estemos enfrentando problemas. Aprendamos a morar en Cristo y en Él encontraremos la paz que necesitan nuestras vidas. Aprendamos a ser fiel a Él como Él lo es a nosotros. En todo momento, en todo momento. Él sabe que podemos fallarle, pero Él, tú y yo sabemos que no nos falla. Él no nos va a fallar. Así que acepta a Jesús como ese esposo amoroso, como esa esposa amorosa que necesitas. Él te la va a dar. Si necesita transformar a la que tienes, al que tienes, lo va a hacer. Pero necesita que tú le permitas trabajar primero contigo. La cuarta parte de la lección lleva por título: ama a tu esposa como a ti mismo. Y voy a compartir contigo lo que dice Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y voy a compartirte algo para podértelo ilustrar de una manera muy real. En cierta oportunidad íbamos al trabajo con mi esposo y antes de subir al carro, algo sucedió, no me recuerdo en este momento qué fue, y él parece que se molestó y me hizo así. O sea, no fue un golpe fuerte ni nada, pero fue una falta de respeto. Y entonces yo al sentir que él me hizo así, yo le dije, por favor, quiero respeto, porque yo a usted lo respeto. Y nos fuimos. El camino es más o menos 45 minutos, cuando hay un poco de tráfico es 1 hora. Así que nos fuimos, no dijimos nada en el camino y llegando al trabajo, él me pone la cabeza y me dice, pégueme. Le digo yo, ¿cómo le voy a pegar? Es que no. O sea, si yo le pego es como que le estuviera pegando a Jesús, porque para mí usted es Jesús. O sea, mi esposo es Jesús. Y si usted es mi esposo, yo veo a Jesús en usted. Y me pidió perdón por el haberme golpeado en la cabeza, aunque no fue fuerte, pero fue una falta de respeto. Y las cosas se deben de arreglar así. O sea, nunca respondas como te están ofendiendo. Trata de ser el agua si el otro es el fuego. Cuando nosotros aprendamos a ver a Jesús en nuestro esposo o en nuestra esposa, comenzaremos a vivir el cielo en esta tierra.
Sí, habrán problemas, pero sabremos perdonarnos y sabremos sobrellevarlos con sabiduría. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que anima a los esposos a amar a sus esposas como se aman a sí mismos? Que su amor propio, su estima propia, debe de estar en un lugar donde él mismo sienta que todo su entorno es parte de lo que él debe de cuidar como se cuida a sí mismo. El segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, primero, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cómo? El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Hay mucha gente que cuida ahora sus cuerpos, cuida su vida. Así deben de cuidar a su ser amado, a su ser querido. El amor propio es el argumento que se utiliza para decir a los esposos que deben amar a sus esposas. En el mundo grecorromano, de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia era muy amplio, que llegaba hasta poder castigar a su esposa, a sus hijos, a sus esclavos, a los hijos de sus esclavos, a todo. Aunque no estaba bien visto, sí estaba permitido. Pero entonces nosotros sabemos que debemos amarnos todos, tanto a la familia de sangre como a la familia espiritual. A esto nos manda el Señor. Eres tan uno con tu esposa, esto argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo. Y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. No hace eso. Compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo. Y en última instancia, en la forma en que Cristo te trata a ti. Esa parte me encantó porque Cristo ama y cuida a su iglesia porque Él mismo se ama y se cuida. Así debemos hacerlo nosotros. Ojalá esta lección pueda entrar en muchos hogares y arregle muchas cosas que están mal entendidas. Están mal entendidas. Necesitamos saber que si yo trato mal a mi entorno es porque me estoy tratando mal a mí mismo. La quinta parte de la lección lleva por título El modelo matrimonial de una sola carne. En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 24, nosotros encontramos que dice Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego nos vamos a Efesios 5 y el versículo 31 que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿De dónde creó Dios a la mujer? Nosotros somos un clon del hombre. Dios extrajo esa costilla de Adán y de esa costilla nos hizo a nosotros. Nos hizo su clon. Somos iguales. ¿Sí? Y me encanta una cita que leí hoy en 2 o 3 ocasiones en las redes sociales, que dice que nosotras las mujeres estamos perdiendo tanto el tiempo en demostrar que podemos hacer cosas que los hombres hacen, cuando nosotros no estamos para eso. Para lo que nosotros estamos es para hacer lo que los hombres no pueden hacer. Porque somos ayuda idónea.
Si bien es cierto, nosotros podemos hacer lo que los hombres hacen, también hay cosas que los hombres hacen que nosotras no podemos hacer. Y hay cosas que nosotras hacemos que los hombres no pueden hacer. Por eso somos la ayuda idónea. Adán comenzó a poner nombre a todos los animales y vio que había un león y una leona. Había un elefante y una elefanta. Y cuando terminó de poner, él dijo, ¿pero yo qué? Estoy solito en mi especie. Y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y no nos sacó de un hueso de la cabeza para que nos creamos más, ni de un hueso de los pies para que nos estén pisoteando. Nos sacó de un hueso de su costilla izquierda, muy cerquita de su corazón, para que nos amáramos mutuamente. Dios crea a la mujer para que sea la ayuda idónea del hombre. Ahora, el problema está en las culturas modernas, que tristemente tienen arraigada la idea de que en la unión sexual representa la subyugación de la mujer, cuando no es así. Queridos, este es un tema bien, bien profundo, que en los minutos que tenemos para estudiarlo no nos da tiempo. Sin embargo, yo quiero decirte una cosa. Si hay alguien que está tan consciente de lo que significa el hecho de amar mutuamente, es Cristo. Cristo tiene muy claro que cuando nosotros decidimos amarlo, porque Él ya nos amaba, y le entregamos nuestra vida, Él la recibe. Y ahora somos uno en Él. Somos uno con Él, así como Él y su Padre, ahora nosotros con Él somos uno. Y entonces ya no vamos solos por la vida. Ahora tenemos un Padre amante que se preocupa por nosotros y un hermano mayor que nos protege y nos ama. Miremos a nuestro esposo o a nuestra esposa como que si fuera Cristo. Y recordemos que ellos, nuestro esposo o nuestra esposa, son huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Debemos de cuidarla como nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. La última parte de la lección la vamos a centrar en responder la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando escribió Efesios 5:22? ¿Qué dice? 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. ¿Cómo no voy a estar sujeta a mi marido si mi marido es temeroso de Dios? Si mi marido es imitador de Jesús, ¿cómo? ¿Quién no quisiera tener a Jesús de esposo? Pues si tu esposo es temeroso de Dios, si tu esposo es imitador de Jesús, tienes un tesoro de esposo. ¿Pero qué quiso decir Pablo cuando dijo que las casadas estén sometidas a sus esposos? Esto quiere decir que debe una esposa no tener voluntad propia. O sea, la Biblia dice claramente que el esposo es la cabeza de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminara ahí, como muchos la toman hasta allí, esto sería terrible. Esto sería terrible. Podríamos decir que no es nada envidiable esto. Pero el verso no termina ahí. El verso dice, ¿cómo conviene en el Señor? O sea, la sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien me compró con su sangre, quien me ha hecho su hija, quien me ha hecho su princesa, ¿sí? Así que
uno hay que supera al marido para la esposa, y ese es Cristo. Una sola carne. Una sola carne nos ayuda a esto, a comprender mejor la santidad del matrimonio. Cuando llegamos a ser una sola carne, cuando tenemos nuestra relación de amor. Somos una carne. Por eso a mí me encanta esa imagen que me dio una vez que leí un capítulo del libro El Hogar Cristiano. Dice que los ángeles, porque ustedes saben que nosotros tenemos ángeles que nos cuidan, que están con nosotros todo el tiempo, pero cuando nosotros tenemos nuestra relación sexual de amor con nuestra pareja, los ángeles velan su rostro para que nosotros no sintamos vergüenza, porque ese es el momento en que Dios ordenó y dijo, serán una sola carne. Disfrutemos de nuestros matrimonios, disfrutemos de nuestras parejas como conviene en el Señor. No creas que el someternos a nuestro esposo que ama a Dios, a nuestro esposo que imita a Jesús, es algo indignante, para nada. Es algo maravilloso, porque estamos sometidas primero al Señor, que es el que gobierna a nuestro esposo. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana en la lección 11 para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios que quiere que seamos felices todo el tiempo. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.